Guerra Fría. Fue un enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo, científico y deportivo, iniciando al finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el llamado bloque occidental, liderado por los Estados Unidos, y el bloque del Este, liderado por la Unión Soviética. Las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicos y políticos. Eventualmente, la Unión Soviética financió y respaldó revoluciones y gobiernos socialistas, mientras que Estados Unidos dio abierto apoyo y propagó desestabilizaciones y golpes de Estado. Antecedentes. Existen ciertos desacuerdos sobre cuándo comenzó exactamente la Guerra Fría, mientras que la mayoría de historiadores que empezó nada más a acabar la Segunda Guerra Mundial en las tensiones que se produjeron entre el Imperio Ruso, el Imperio Británico y Estados Unidos. Algunos eventos previos al final de la Primera Guerra Mundial fomentaron las sospechas y recelos entre soviéticos y estadounidenses. La idea bolchevique en el cual el capitalismo debía ser derribado por la fuerza para ser reemplazado por un sistema comunista. Características. Enfrentamiento posterior a la Segunda Guerra Mundial, desarrollado durante el siglo XX. Su inicio se marca por el fin de la Segunda Guerra Mundial y su término con la caída del comunismo en 1989 y con la caída del Muro de Berlín. La Guerra Fría fue el enfrentamiento de ideologías entre las dos principales potencias mundiales de la época de Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas. Países involucrados en la Guerra Fría fueron Alemania, Austria, Hungría, Italia, África, Francia, Gran Bretaña, Rusia, Serbia, Bélgica, Japón, Rumania, Portugal, Estados Unidos, Grecia, China y Estados latinoamericanos. La Guerra de Vietnam. Durante la Segunda Guerra Mundial, el dominio francés de Indochina fue invadido por Japón. Para contrarrestarlos, surgieron varios grupos de resistencia, entre los que se destacaba el Viet Minh, dirigido por el comunista Ho Chi Minh. En 1946, Vietnam se convirtió en el grupo político más poderoso de Viet Minh y proclamó la independencia del país. Pero en el regreso de los franceses produjo un enfrentamiento con Ho Chi Minh. En 1953, el Viet Minh dominaba la mayor parte de las áreas rurales de Vietnam, mientras los franceses se conectaron principalmente en las ciudades y en los puertos. En 1954, ante las protestas contra la guerra que surgieron en Francia, el gobierno de esa nación decidió iniciar negociaciones para poner fin al conflicto. Tras 9 años de beligerancia, las dos partes se reunieron en Ginebra. La Conferencia de Ginebra fue un acuerdo ante la democracia de Vietnam, establecía como frontera de ambas naciones una línea sobre el paralelo 17. Esto significó prácticamente la división de Vietnam en dos partes. La primera, el norte bajo dominado comunista, y la segunda, el sur, que quedó bajo el mandato del emperador Bao Dai. Estados Unidos y Vietnam del Sur se rehusaron a aceptar los convenios de Ginebra. Los estadounidenses interesados en detener el avance comunista ayudaron al régimen de Bao Dai. El presidente Nguyen Thi ofreció ayuda económica a Vietnam del Sur y dispuso el envío de accesorios militares. Esta es la bandera de Vietnam. En 1955, Bao Dai fue dispuesto en octubre cuando fue el nuevo mandatario. Se negó a convocar a elecciones para reunificar el país y proclamó la República de Vietnam del Sur. Esta medida provocó descontento de la mayoría de la población y de los comunistas, quienes formaron el Vietcong para hostilizar el régimen. En 1960, cuando Vietnam del Norte proclamó su objetivo de liberar Vietnam del Sur del yugo a pesar de los imperialistas estadounidenses y de sus secuaces, en este año comenzó a sabotear las instalaciones militares estadounidenses e iniciaron los ataques guerrilleros contra el gobierno de Diem. En 1961, el presidente John Kennedy firmó un contrato de amistad y de cooperación con Vietnam del Sur, a través del cual se comprometió con esta nación a defender su independencia, razón por la cual
ordenó el traslado de más asesores militares a aquella región del mundo. En 1963 se produjo un golpe de Estado que acabó con la vida de Diem y llevó al poder a una dictadura militar, encabezada por Daoud, que al igual que su predecesor, poco pudo hacer frente a la inestabilidad política que afectaba al país. Más de 1.500 consejeros militares norteamericanos vivían en el sur, como algunos de estos dos. Como podemos ver, esto es lo que trata sobre la guerra de Vietnam. La Guerra de Corea fue una guerra librada de 1950 a 1953 entre la República de Corea o Corea del Sur, apoyada por los Estados Unidos y las organizaciones de las Naciones Unidas, con la República Popular Democrática de Corea apoyada por la República Popular de China, con la ayuda de la Unión Soviética. La guerra fue el resultado de la división de Corea por un acuerdo de los victoriosos aliados de la Segunda Guerra Mundial, tras la conclusión de la Guerra del Pacífico al final de la Segunda Guerra Mundial. La península de Corea había permanecido ocupada por Japón desde 1910 hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero tras la redención incondicional del Imperio de Japón. El 15 de agosto de 1945 los estadounidenses dividieron la península por el paralelo 38, el norte del cual quedó ocupado por tropas soviéticas y el sur por tropas estadounidenses. Comienzo de la guerra. Según la historiografía comunista, Corea del Sur efectuó un primer ataque. El 25 de junio de 1950, las fuerzas de Corea del Norte se movilizaron hacia el sur en más de 100.000 hombres, usando el equivalente soviético y enormes reservas. Desarrollo. El 25 de junio de 1950, las tropas de Kim Il-sung atravesaron el paralelo 38 y avanzaron hacia el sur, arrasando prácticamente a las fuerzas surcoreanas que apenas pudieron replegarse en torno a Pusan. Las tropas multinacionales de la ONU, en la práctica el ejército norteamericano al mando del general MacArthur, recuperaron rápidamente el terreno perdido y el 19 de octubre tomaron a Pyongyang, el capital de Corea del Norte. Participación de países latinoamericanos. Colombia. El 27 de junio de 1950, el secretario de la ONU formuló la petición de ayuda por las fuerzas aliadas desplegadas en la península, respondiendo a la llamada a naciones como Austria, Bélgica, Luxemburgo, Grecia y Países Bajos como Francia, Turquía, Canadá, entre otras. En tanto, a los demás cada uno aportará como una compañía, como ellos denegaron esta ayuda porque consideraban que el fondo se trataba de una lucha entre Unión Soviética y Estados Unidos. Puerto Rico. El Regimiento Colonial Estadounidense de los Voluntarios de Puerto Rico, o 65 de Infantería, que fue organizado en 1899 mediante la orden aprobada por el Congreso de Estados Unidos, estaba compuesto por 4 compañías de 100 puertorriqueños cada una. Primera, 1950 Defensiva de la ONU. Segunda, 1950 Ofensiva de la ONU. Tercera, 1950 Intervención de la CCF. Cuarta, 1951 Primera Ofensiva de Contraataque de la ONU. Quinta, 1951 a 1952 Segundo Invierno Coreano. Representación artística. La pintura de Pablo Picasso, Masacre en Corea, 1951, describió la violencia contra los civiles durante la Guerra de Corea. Los asesinatos de civiles cometidos por las fuerzas estadounidenses en Chinchun, provincia de Gwachae, fue el motivo de la pintura en Corea del Sur. La pintura fue considerada antiestadounidense, lo que la convirtió durante largo tiempo en un tabú en el sur, prohibida su exhibición pública hasta 1990. Crisis de misiles en Cuba. Es como se denomina el conflicto entre los Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba en octubre de 1962, generado a raíz del descubrimiento de Estados Unidos de base de misiles nucleares de alcance medio soviéticos en territorio cubano. Fue una de las mayores crisis junto al bloque de Berlín y los ejercicios Archer
1983 entre ambas potencias durante la Guerra Fría. La crisis abarca al periodo comprendido entre el descubrimiento de los misiles de la Unión Soviética, 15 de octubre de 1962, hasta el anuncio del desmantelamiento y traslado de vuelta a la Unión Soviética, 28 de octubre de 1962. La operación Anadir fue el código utilizado por la Unión Soviética para una operación secreta destinada a desplegar misiles balísticos de alcance medio, aviones cazabombarderos y una división de infantería mecanizada en Cuba y crear una fuerza capaz de prevenir y defender de una invasión a la isla por parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Comienza la crisis. La instalación del misil balístico de alcance medio R-6 por parte del personal soviético en Cuba fue descubierto por las fotografías de un tipo especial de avión espía estadounidense, el B-2, en vuelo sobre Cuba a mediados de 1962. Analistas de la CIA señalaron al presidente John Kennedy que las estructuras fotografiadas en Cuba parecían corresponder a instalaciones de misiles tácticos. Enterado de esto, de lo ocurrido, Nikita Khrushchev dirigió un mensaje a Kennedy el 24 de octubre señalando: la URSS ve el bloqueo como una agresión y no instruirá a los barcos que se desvíen. Pero en las primeras horas de la mañana, en sus desplazamientos hacia Cuba con el fin de evitar algún conflicto mayor, mientras se abrían las posibilidades de una negociación entre las partes. Fin de la crisis. En los primeros días de noviembre, el espionaje aéreo estadounidense mostró que buques soviéticos cargaban el armamento nuclear desplegado hasta entonces en Cuba, acreditando el cumplimiento del acuerdo del 28 de octubre. Del 20 de noviembre, el gobierno de Estados Unidos puso fin a sus patrullajes navales alrededor de Cuba y 2 días después, el primer ministro soviético Anastas Mikoyan visitó La Habana informando al régimen de Castro que la presencia militar soviética continuaría en Cuba, pero solo dotada de armas convencionales, retirando la URSS todo su armamento nuclear y el misil balístico de alcance medio de la isla, a pesar de las reiteradas solicitudes del gobierno urbano en sentido contrario. Consecuencia. En este momento se creó el llamado teléfono rojo, una línea de comunicaciones directa entre la Casa Blanca y el Kremlin, con el fin de agilizar las conversaciones entre ambas potencias durante periodos de crisis, evitando las demoras diplomáticas y tratando de observar malentendidos sobre la cuestión nuclear. Curiosamente, los principales protagonistas no duraron mucho tiempo después de esta crisis. El presidente de Estados Unidos, Kennedy, fue asesinado el 22 de noviembre de 1963 y el líder de la URSS, Nikita Khrushchev, fue apartado de su cargo por el político Comité Comunista del 14 de octubre de 1964. Aquí está el muro de Berlín, que formaba parte de la República Democrática de Alemania, que empieza el 10 de agosto de 1961 y termina el 9 de noviembre de 1989. También formaba parte de la frontera interalemana y separa el Berlín Oeste del Berlín Este. Es el símbolo más conocido de la Guerra Fría y de la división de Alemania. Este muro está denominado por la Socialista República Democrática de Alemania como muro de protección antifascista y por parte de los medios de comunicación y parte de la opinión pública occidental como muro de la vergüenza. Miraremos una de sus consecuencias, que era que la nueva arquitectura de seguridad debía ser diseñada en un enfoque global. Uno de sus objetivos, dividir la ciudad en dos y al mismo tiempo impedir el escape a la libertad de miles de personas que en ese tiempo se estaban inconformes del régimen comunista impuesto por la Unión Soviética. ¿Cómo se resolvió? Tuvo su origen entre las fronteras en Australia y Hungría en mayo de 1989. Una de sus causas era la protección antifascista, telón de acero y elemento defensivo frontal. El elemento defensivo frontal se utilizó una barrera de contacto de telemática con un tendido de alambre de espinas y alarma
de contacto de 68,45 kilómetros de longitud y 2,90 metros de altura. La República Dominicana se dio en el siglo XX a partir de la Guerra Fría. Durante el gobierno de Vázquez realizaron programas de obras públicas y una política de colonización de desarrollo agrícola. El dinero circulaba abundantemente y se decía que muchas de las fortunas surgidas en los últimos años provenían de la corrupción de ciertos funcionarios públicos. La depresión de 1929 trajo como consecuencia una tendencia a la monopolización y la intervención del Estado en la economía. En el caso de la República Dominicana, cuya economía se caracterizaba por ser esencialmente agroexportadora, ese proceso se produjo paralelamente a la formación y consolidación del aparato industrial. La principia industrial dominicana surgió siendo la azucarera, cuya producción, como sabemos, está destinada al mercado exterior, alcanzando durante los años de la dictadura un alto desarrollo. Se calcula que la representaba el 80% del aparato productivo e industrial. Los demás productos agrícolas de exportación siguiendo siendo los mismos que se consolidaron en el siglo XIX durante la dictadura de Lilis, a saber, el tabaco, el café y el cacao. Paralelamente se desarrolló una industria manufacturera cuya producción estaba destinada al mercado interior. Ocupa el 20% restante. Esta industria liviana está destinada al consumo doméstico de alimentos, bebidas, calzados, vestidos, muebles y papel. Existía también un cierto desarrollo de la industria de materias primas como el cemento, los textiles, los cueros, la madera y la bautiza. Para concluir, decimos que el dinero se daba por la corrupción. La depresión se dio en 1920 bajo la economía en República Dominicana.